Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, amigos, amigas. Nos aproximamos ya al final del año litúrgico con este domingo y el próximo, y justamente dentro de 15 días tendremos la festividad de Jesucristo, Rey del Universo, con el cual se concluye el año litúrgico y comienza después el Adviento. Este tiempo final del año tiene también su propia característica en la liturgia de la palabra de cada domingo, puesto que en primer lugar, así como estamos en fin del año litúrgico, también los textos de la Sagrada Escritura que se ven estos días nos hablan del final de los tiempos y, por supuesto, de las preguntas fundamentales sobre la vida eterna, sobre la muerte, sobre el juicio. Es toda esta la temática que encontramos nosotros en estos días, tanto en las lecturas del Antiguo Testamento como también en las del Nuevo Testamento. Y fíjense ustedes que una constante que aparece en todos estos textos de estos días es la constante del género literario apocalíptico. ¿Eso qué quiere decir? Es el género literario que habla de la revelación. Apocalipsis es revelación. Y entonces hay un género literario, un modo de hablar, de escribir, de ver las cosas, que estaba muy en boga al final del Antiguo Testamento y en los tiempos del inicio del Nuevo Testamento de la era cristiana. Unos textos que hablaban pues de una manera un poco fantasiosa, sin duda, con un modo de hablar que incluía muchas imágenes, muchas parábolas, muchos símbolos, que por supuesto una primera cosa que nos dice es no podemos hablar como de hechos concretos, de cosas que nosotros ya conocemos, puesto que se trata del futuro sin conocer. Sin embargo, es algo que uno tiene que tener presente cuando se acerca a este género literario en la Biblia. En la Biblia hay muchos modos de escribir. Hay cosas que son historia en el sentido más estricto de la palabra. Hay otras cosas que son parábolas. Hay otras cosas que son poesía y por lo tanto también ya nosotros sabemos la poesía tiene su modo de expresión. Y la historia, quien nos pretende narrar unos hechos, escribe de otro modo. Aunque siempre hemos de saber que la historia en aquel tiempo, hace 20 siglos, se escribía de manera diferente de cómo se escribe hoy. De manera que es una cosa que siempre tenemos que tener presente cuando nos acercamos a estos textos del Antiguo Testamento que hablan en este género literario. Y uno de los libros es el segundo de los Macabeos, hoy en este 32º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura es del segundo libro de los Macabeos, que justamente se escribió en una época en la que había una fuerte invasión de los griegos que atentaba contra la doctrina y contra las costumbres de los judíos del Antiguo Testamento, y por lo tanto ellos, en un movimiento judío, los macabeos, promueven una revolución, podemos decir así, en contra de aquellas ideas de los griegos, en particular del rey Antíoco IV Epífanes, que había hecho esta generalización de muchas de las costumbres griegas en el mundo judío, hebreo, y entonces los macabeos, aquellos descendientes de Judas Macabeo, sus hijos, sus familiares, sus parientes y
pues sus seguidores armaron contiendas revolucionarias en contra de aquellas ideas. Por supuesto que los movimientos revolucionarios están también inspirados por el deseo de que las cosas cambien, de que las cosas han llegado a un final, de que aquel movimiento revolucionario tendrá éxito. Y es así como los macabeos pues luchan incluso de manera violenta, a manera de guerrillas, y es así como los macabeos también sufren torturas y sufren persecución, etc. Hoy, el segundo libro de los macabeos, en el capítulo 7, nos habla de un arresto a 7 hermanos juntamente con su madre, que eran de aquel movimiento macabeo. Y se nos dice que el rey los hizo azotar, que el rey les obligaba a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Ya ven ustedes entonces de qué se trata. Se trata de un movimiento revolucionario que quería defender las tradiciones, las costumbres de la religión judía frente a las tradiciones y las costumbres de los griegos que se estaban metiendo. Y es allí donde el tema de la vida eterna, del futuro, de la resurrección, aparece. Dice que uno de ellos, uno de los jóvenes que estaban sometidos a aquella tortura, habló ante los torturadores y dijo: ¿qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes de quebrantar la ley de nuestros padres. Y otro de los jóvenes, son unos jóvenes muy valientes y además están animados todos por la madre que está allí presente. Otro de los jóvenes le dice al rey: tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto, el rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Fíjense ustedes que aparece ya entonces también en estos textos y en este contexto de una revuelta, de una protesta revolucionaria, el tema de la resurrección. Hemos de aclarar que el tema de la resurrección no estaba del todo claro en el Antiguo Testamento. Algunos no creían en la resurrección final y otros sí. Las profecías proféticas no eran todas muy claras con respecto a resucitar en la vida eterna. Y habían maneras diferentes de concebir el premio de Dios debido a los buenos actos, a las buenas acciones de las personas. Y se decía, pues es en esta misma vida, según algunos, donde se disfruta del premio y de la bondad de Dios por nuestras buenas obras. Sin embargo, también habían quienes hablaban de resurrección para una vida eterna. Y este libro de los Macabeos, y concretamente las palabras de este joven sometido a la tortura, lo hacen ver. El Rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Y todos manifiestan ante el Señor un desprecio por la vida humana que están perdiendo, pero es justamente por la resurrección final. La segunda lectura del Nuevo Testamento, por supuesto, va en esa misma línea de textos que tienen que ver con el final. Y les estoy hablando de la segunda carta a los tesalonicenses. Esas dos cartas, primera y segunda, fueron escritas por Pablo o por la escuela de Pablo, también en un contexto en el que aquellos primeros cristianos percibían que el final de la historia, el fin de los tiempos, iba dándose y que por lo tanto parecía ser que había que estar muy dispuestos para ese final de la historia. Y por lo tanto también la carta de Pablo, las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses, tienen por objetivo animar a aquellos cristianos que por una parte esperaban el final de la historia, pero por otra parte también les estaba costando perseverar para seguir fieles hasta el final. Fíjense ustedes que estamos también en el contexto de las cartas a los tesalonicenses, en un contexto de persecución, de lucha de aquellos que no eran cristianos frente a toda la comunidad cristiana.
Por lo tanto, las cartas de Pablo también tienen este objetivo: animar, fortalecer la fe de los creyentes en momentos de lucha y de prueba. Podemos decir que es también una de las características de este género literario apocalíptico. Cuando vemos estas imágenes del fin de los tiempos, estas narraciones de signos y de cosas del final, no es para asustar a nadie, no es para desanimar. Ya bastante desanimada estaba la gente por las persecuciones que habían, sino era única y exclusivamente para alentar a los cristianos en su perseverancia y en su lucha hasta el fin. Y por eso les dice en esta segunda carta a los tesalonicenses, al inicio del capítulo 2, que Jesucristo, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, los consuele y les dé fuerza. Oren por nosotros para que el avance glorioso que comenzó entre ustedes y nos libre de hombres perversos y malvados. El Señor les dé fuerzas y los libre del maligno. Ven ustedes, es también un elemento interesante y muy importante. Van pues casi 2000 años de historia del cristianismo, y una de las características de los cristianos es siempre seguir esperando con esperanza firme y con confianza un final de los tiempos en el que el reino de Dios se hará finalmente presente, pero esa esperanza tiene que darse en medio de pruebas, de dificultades y también de luchas y oscuridades. La carta a los tesalonicenses, que se lee este domingo en la segunda lectura, también tiene este objetivo, y es uno de los objetivos de del final del año litúrgico y del género literario apocalíptico. Y hoy vamos llegando también a la final del Evangelio de San Lucas. Encontramos ya a Jesús en Jerusalén. Fíjense que ha acabado ya el largo recorrido desde Galilea en toda la subida a Jerusalén, en la cual hemos hablado de las indicaciones que da Jesús a sus discípulos para seguirle. Y en estos últimos capítulos el Señor habla también de temas que son del final de los tiempos. Estos capítulos 20, 21 de San Lucas puede llamárseles también los discursos escatológicos, los discursos que tienen que ver con el final. Escatológico viene de la palabra eschatón, que es la etapa final de los tiempos en griego, y que por lo tanto pues también hace que Jesús toque estos temas finales. Hoy, en ese capítulo que escuchamos en la lectura en el capítulo 20, dice que se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección. Ya les decía yo en aquel momento que habían diferentes tendencias y hacen una pregunta que tiene que ver sobre una mujer que murió sin dar descendencia y que por lo tanto en la vida eterna, ¿de quién, de todos los maridos que ha tenido, será finalmente la esposa? Había pues una pregunta. La gente en concreto se imaginaba que la vida eterna era como una continuación de esta vida y por lo tanto también querían como tener la certeza de qué era lo que iba a pasar allá. A Jesús le hacen muchas de este tipo de preguntas. Él no contesta muy claramente a muchas de ellas, pero contesta a lo que es importante saber. ¿Qué es eso? En esta pregunta entonces. Primero recordemos que los saduceos eran los más conservadores en el judaísmo de la época de Jesús, pero solo en sus ideas, no en su conducta. En las ideas seguían las tradiciones más antiguas y en las tradiciones más antiguas de Israel no estaba muy clara la idea de la resurrección de los muertos. Pero en su conducta ellos eran un poco más liberales, podemos decir. Entraban en relación con los romanos, con los griegos, etc. Los saduceos eran un partido que jugaba un poco a la política, podemos decir así. Sin embargo, tenían como revelados por Dios únicamente los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis,
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el llamado Pentateuco. Para los saduceos solo esto era atribuido a Moisés y por lo tanto solo esto era inspirado, lo demás no. Y en aquellos primeros 5 libros, que son los más antiguos en la escritura de los judíos, no encontramos el tema de la resurrección, evidentemente. Y por lo tanto, los saduceos, pues siguiendo fiel a lo que ellos consideraban la escritura inspirada, no aceptaban la resurrección. Los profetas, más tarde, los escritos apocalípticos, como les he dicho, el libro de Daniel, los Macabeos, Judith, etc., hablan de lo referente al reino de Dios y a las exigencias de que esta historia tiene que cambiar, que tiene que haber otra historia, otra vida. Eso no lo consideraban suficientemente claro los saduceos. Ellos lo consideraban ideas liberacionistas de resentidos sociales. Los saduceos eran gente más bien conservadora, religiosa y políticamente hablando. Y por lo tanto, aquellas ideas de cambio de la historia, ya fuese aquí mismo o por una fuerte intervención de Dios para un futuro absolutamente cambiado, no estaban muy claros dentro de su modo de ver las cosas. Para ellos no existía otra vida. Saduceos, fíjense ustedes, para ellos no existía otra vida. La única vida que existía era la presente, y en ella los privilegiados eran ellos. Por lo tanto, pensaban que no había que esperar otra vida. Fíjense ustedes qué interesante. Los saduceos tenían una manera de ver las cosas y también vivían pues de acuerdo con el poder romano o con el poder griego, etc. Y vivían una vida pues suficientemente buena que no esperaban otra. En el tiempo de Jesús también existían los fariseos, que en este tema del que estamos hablando, la resurrección final, tenían otra postura. Los fariseos también eran un grupo selecto, un grupo élite dentro del mundo judío, pero tanto en sus esperanzas como en su estilo de vida eran más austeros, eran más severos que los saduceos y estaban más apegados a la ley de la pureza. Una de las convicciones que tenían más firmemente arraigadas era la fe en la resurrección. Y acordémonos que hay un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles en el cual San Pablo se vale de esa diferencia que había entre saduceos y fariseos, puesto que dentro de los detractores de Pablo, los que estaban luchando contra él, había de ambos bandos. Entonces Pablo mencionó el tema de la resurrección y en vez de pelear contra él, los acusadores de Pablo empezaron a discutir sobre ellos. Fue una estrategia de Pablo un poco así astuta, podemos decir, para librarse de aquel momento de juicio. En fin, saduceos no aceptaban la resurrección, fariseos sí. A muchos, sin embargo, concebían la resurrección como la mera continuación de la vida terrena, solo que para siempre, ya sin muerte. Estamos pues ante Jesús y ante aquellos grupos que tienen intereses en aclarar qué es eso de la vida eterna y de la vida futura. Jesús está ya en la recta final de su vida pública. El último servicio que estaba haciendo a la causa del reino era desenmascarar las intenciones torcidas de aquellos grupos religiosos de su tiempo. Y por lo tanto, quiere dejar en claro que ni fariseos ni saduceos en ese momento tienen claro con respecto a la vida eterna. Los saduceos, por supuesto, lo niegan y Jesús dice, sí, existe la vida eterna. Los fariseos piensan que la vida eterna será un poco una continuación en las mismas circunstancias, por ejemplo, siguiendo en la vida familiar, siguiendo casados, siguiendo teniendo hijos o no y todas las demás cosas propias de esta vida. Y Jesús aclara, la posición de Jesús con los saduceos puede ayudarnos para iluminar los tiempos actuales.
también nosotros, como la sociedad que actualmente somos, podemos reaccionar con frecuencia contra una imagen demasiado fácil de la resurrección. Cualquiera de nosotros puede recordar las enseñanzas respecto a este tema que recibió en su formación cristiana en la catequesis infantil. Podemos recordar aquella descripción que hasta hace unos 50 años antes del Concilio Vaticano II se hacía de lo que es la muerte, la separación del alma con respecto al cuerpo, y por lo tanto lo que sería el juicio particular, el juicio universal, y luego ir al purgatorio o al cielo. Esta manera de ver las cosas tenía respuestas detalladas y exhaustivas para todos estos temas. Creía saber todo casi respecto al más allá. Creía poder precisar todo con claridad. Muchas personas de hoy, también con cultura filosófica o antropológica, dicen, no podemos creer más aquellas cosas tan simples que se nos decían, el cielo, a dónde vamos, el infierno con todos sus castigos, etc. Sin embargo, está muy claro que hoy quien es auténtico cristiano sigue teniendo esta convicción. La vida no termina con la muerte, pero tiene la convicción también de que se trata de algo completamente diferente. No se trata de un infierno tal como se planteaba. No se trata como de un cielo como lo imaginaba uno cuando era un niño, subido allá entre los ángeles de Dios sobre las nubes y quizá también con arpas y entre nubes y lugares muy tranquilos en el cielo. No podemos hacer de esas imaginaciones la realidad de lo que habrá más allá de la muerte. Hoy hay un prudente silencio sobre estos temas en general. En el acompañamiento a las personas con expectativas próximas a la muerte o en las celebraciones en torno a la muerte, no hablamos ya mucho ni de los difuntos ni de la muerte en la manera como se hablaba hace unas 6 décadas antes del Concilio Vaticano II. Algo está cambiando. Como a aquellos saduceos, tal vez Jesús nos dice también a nosotros hoy, no saben ustedes de qué están hablando. Y es que es mejor así. De cara a la vida eterna, de cara al premio eterno, al castigo eterno, nadie sabe exactamente de lo que está hablando y por lo tanto más vale ser prudentes y cautos en este tipo de afirmaciones. Que sea el contenido real de lo que hemos llamado tradicionalmente la resurrección, no es algo que se pueda describir, ni detallar, ni imaginar. Es un símbolo que expresa un misterio que apenas podemos intuir, pero no podemos concretar. Una resurrección entendida directa y llanamente como una reviviscencia, es decir, un volver a vivir con el mismo cuerpo, aunque transformado, no sabemos en qué circunstancias, hoy no parece sostenible críticamente hablando. Sin embargo, repito, una cosa clara es lo que nosotros decimos en el credo. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Nuestra vida en esta tierra no termina con la muerte, sigue más allá. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué forma? ¿En qué circunstancia? Son las preguntas que hacían a Jesús aquellas gentes y las que nosotros a veces también podemos hacernos, pero a las que es mejor renunciar. Creo en la vida eterna y creo en que me encontraré con Dios, con su purificación, con lo que me purifica, con lo que me ama y con lo que me enseña de una manera plena y correcta. Por eso también nos viene bien a nosotros lo que Jesús dice a los saduceos, no saben de qué están hablando. Pidamos pues al Señor que al final del año litúrgico nos ayude también a pensar en el final feliz de nuestra vida. Gracias, hasta la próxima. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza.
Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.